compensar los déficits que te generaba el propio funcionamiento económico. La asignación universal por hijo recién en noviembre del 2009, después de la derrota electoral de junio del 2009. La movilidad jubilatoria, que si bien se aprobó en octubre del 2008, plenamente empieza a funcionar al año siguiente. La estatización de las áreas de FJP, la moratoria previsional, 2,5 millones de personas sin aporte que ingresan al sistema jubilatorio. Con lo cual, en esta segunda etapa, Cristina logra esto, logra un mundo donde la oposición denuncia que la inflación ya es del 25% o bueno, arriba del 20% desde el 2007, que hay poca creación de empleo, pero se logra compensar esa inflación con una indexación de más o menos 14 millones de salarios, de ingresos, al ritmo de la inflación. Es decir, toda la economía se va indexando con la inflación. 2,5 millones de jubilados por la moratoria previsional se indexan con la inflación. 3,5 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo, 4 millones de jubilados plenos y unos 5 millones asalariados en paritarias. Todos van ajustando 20-25% más o menos con la inflación. Entonces, toda la economía, si bien no funciona de manera virtuosa, porque en la primera etapa no hay inflación, en esta segunda etapa reaparece la inflación desde el 2007, Kirchner se pone el resultado electoral en contra porque no había ninguna política compensatoria de nada en la elección del 2009, pero se da cuenta de que la economía con solo la economía no basta y empieza a indexarse toda la economía gracias a planes que el gobierno impulsa. Entonces Cristina en esta etapa, sobre todo en el 2010-2011, sintió que estaba en el mejor de los mundos, pese a que la economía algo fallaba. Digamos, una economía donde vos desde la Casa de Gobierno, y Cristina lo hizo 2 o 3 veces, vas y anunciás, cerramos la paritaria de los textiles 23%, cerramos la paritaria de camioneros, en ese momento se anunciaba como testigo porque Hugo era parte del modelo nacional y popular, 24%. Algo fallaba, digamos, en esa economía, porque ¿qué pasa que en Brasil negocian aumento del 5% de salario? ¿Qué pasa que en Estados Unidos negocian 2% de salario de aumento? Es que Argentina tiene los mejores sindicatos, está produciendo la redistribución del ingreso más profunda de la historia del capitalismo mundial, porque si la inflación es 10 y vos estás dando aumento, no sé si son tan generosos acá, sí. Acá en Unión de Comerciantes y Industriales de San Lorenzo son generosos, pero no sé si tanto. Cristina sintió que desde el punto de vista político la cosa funcionaba bárbara, porque vos podías anunciar, y ella anunciaba el aumento de la asignación del 20%, el aumento de jubilaciones 2 veces al año, entonces decía este semestre 14% de aumento, este otro semestre 12% de aumento, en el 2011 hubo 37% de aumento de jubilaciones, es decir, incluso por arriba de la inflación, la movilidad está funcionando por arriba de la inflación. Pero bueno, ese mundo idílico donde todo aumenta, aumentan los precios, la inflación, y se indexa todo el resto de la economía, incluso vos podés compensar con aumentos un poquito mayores para los jubilados y demás, se termina después de la elección del 2011. Se termina. Ya estaban los síntomas de ese agotamiento en el 2011, pero el crecimiento, el arrastre y demás los disimulaban. ¿Cuál era el único precio de la economía que Cristina no podía anunciar que aumentaba como todo el resto? El dólar. El dólar es el único precio de la economía que se quedó atrás. Es decir, aumentaban los salarios, aumentaban todos los precios y el dólar en 2010-2011 aumentó al 5% anual. Cuando estabas aumentando 25 precios, salarios y demás. ¿Y cuál era la evidencia de que eso tenía un factor de agotamiento? La inmensa fuga de capitales y de dólares, que más allá de las conspiraciones, más allá de las corporaciones que existen, más allá de los capitales financieros y demás, tienen que ver con una evaluación básica que hacen siempre los argentinos, de que si todo aumenta, menos el dólar debe estar barato, compro dólares o saco esos dólares porque esto en algún momento explota, en algún momento no aguanta. El gobierno pudo postergar este fenómeno de que todo aumenta salvo el dólar, porque en el 2009, la recesión del 2009, le permitió al gobierno hacer un ajuste cambiario importante. Nosotros nos olvidamos, pero la recesión del 2009 fue el único año del 2007 que la inflación se desaceleró fuerte por la recesión, con una caída de actividad muy fuerte.
la inflación real en 2009 debe haber sido entre el 13 y el 15%, el único año bien por debajo del 20% desde el 2007. Y eso le permitió al gobierno, al no tener miedo de que una devaluación del tipo de cambio oficial que arrastrara los precios, porque la economía estaba planchada, estaba muerta, subir el dólar de 3 a 4. Un aumento del 30% en un año del dólar. Esto es desde octubre del 2008 a fines del 2009 el proceso. ¿Se acuerdan que después estaba toda la discusión de los que compraban dólares y antes la devaluación? Bueno, hubo una devaluación en el 2009 del tipo de cambio oficial importante del 30%. Eso recuperó el colchón de competitividad de la economía, le permitió 2 años más, 2010-2011, seguir tirando en un contexto de rápida recuperación después de ese 2009, una salida fuerte, pero bueno, ese colchón de nuevo empezó a agotarse. Y Argentina tuvo una ayuda enorme también en eso, que fue Brasil, que Brasil también se quedó caro en dólares, porque Brasil no es que tuvo inflación, sino que en Brasil el dólar bajó. En Brasil el dólar se fue de 2.40 que había llegado en esa crisis del 2009, donde nosotros fuimos del dólar de 3 a 4, sino a 1.60, llegó a tocar 1.50, 1.60, bajó el dólar en Brasil, reales, ¿no? 2.40, 1.50. Entonces, eso hizo que en Brasil con un dólar a 1.50, 1.60, 1.70 reales, también quedara caro en dólar. Entonces nuestro principal socio nos ayudó a poder seguir manteniendo esta situación donde vamos a aumentar todos los precios, los salarios y demás, y seguir con esta dinámica políticamente muy redituable, pero que tuvo un límite después de la elección, justo. Pero es decir, está tan claro el límite, tan marcado el límite, no es una cuestión opinable, sino que es una cuestión de un hecho estilizado, que una semana después de la elección de octubre que fue también el 20 de octubre del 2011, una semana después se implementa el cepo al dólar. Una semana después, es decir, lo cual marca que había una situación de un modelo agotado. Estas eran lo que tenía como tareas pendientes Cristina. En realidad eran tareas pendientes que venían ya desde el 2009, pero las que tenía en el 2011. Hacer algo con el INDEC, porque es lo que te marca las expectativas de la inflación, es algo elemental, si vos querés hacer un plan inflacional. Hacer algo con inflación, que podía haber sido algo que en su momento ya el gobierno estaba preocupado en el 2006 con la inflación, por eso aparece en escena Moreno y en el 2007, porque ya en el 2006 hubo una inflación del 12% y en el 2007, bueno, fue cuando se dispara arriba del 20%. Y Cristina fue en la campaña del 2007 con la idea, lo había tentado a Mendiguren y a otros empresarios de la UIA y demás, y al propio Moyano, que estaba muy involucrado con eso, en una mesa de concertación social para discutir precios solarios y demás. Kirchner eso siempre nunca le dio pelota, le decía sí, y lo tiraba al cajón. Lo cierto es que Cristina, después de asumir, eso lo tira al cajón y lo archiva. Bueno, cuando Cristina asume en su segundo mandato, en diciembre del 2011, tenía las mismas tareas pendientes que un par de años antes. Y son las mismas tareas pendientes que hoy, porque no se hizo nada desde entonces. INDEC, inflación, pérdida de competitividad de la economía, la fuga de capitales y estos enormes subsidios de energía y transporte, que son 60.000 millones de pesos en el presupuesto nacional, infinanciable, imposible de financiar si no le das a la maquinita de imprimir pesos al Banco Central. No hay forma, no podés aumentar la presión tributaria ya en los niveles que está, que es muy elevado. Y bueno, hay que darle a la maquinita porque si no, no tenés forma de mantener esos subsidios y eso te genera más inflación, es toda una dinámica complicada. Bueno, Cristina llega en diciembre del 2011 y acá hay un plan económico que una parte del gobierno quería implementar, que era la sintonía fina, que de hecho Cristina la anuncia. Y la anuncia de Vido y Vudú, porque quien tenía ese plan económico era Amado Vudú, él dice. Y el plan básicamente era reordenar un poquito estas cuestiones de inflación y recortar fuertemente los subsidios. De hecho, por eso estaba debido, porque iban a recortar los subsidios y aumentar tarifas. Y en ese plan, donde vos reducías el déficit fiscal, reducías la emisión, tratabas de hacer como una cosa de cosmética, decir que con el FMI ibas a tender a normalizar el INDEC y demás, vos salías a emitir deuda. Salías a emitir endeudamiento, porque era ilógico
es ilógico para todo país del mundo que cuando viene un vencimiento de capital y de interés de una deuda, se pague el capital y el interés. No lo hace ningún país del mundo. Los países crecen pagando intereses. El capital se va licuando con el crecimiento de la economía. Es así como funcionan las economías capitalistas del mundo. Y refinancian ese capital a tasas cada vez más bajas. Cuando vos creces, sos un país que tiene otras fortalezas, entonces vas refinanciando y esa deuda se va licuando en base a tu crecimiento. La lógica anterior de otros gobiernos era que, claro, no podíamos pagar ni siquiera los intereses. Entonces se sumaban capital e intereses y cada vez se refinanciaba a tasas más altas. Por eso la lógica explosiva del endeudamiento de la década menemista, de la década del 90. Bueno, lo cierto es que este plan que tenía Vudú y demás naufraga. Naufraga porque porque Vudú tiene algunos problemas políticos que ustedes conocen, digamos que el tema de Chicone, su causa judicial, pierde fuerza en el gabinete, y porque Moreno la convence a Cristina de que no volver el tema del endeudamiento y demás. Mira, estos cráneos te están diciendo cómo hacemos para resolver el problema, pero ahora tenemos una sangría, nos estamos desangrando con el tema de la fuga de capitales y demás, hay que frenarla ahora, porque le están ofreciendo una apuesta incierta y mientras nos desangramos, pues se están yendo, en el 2011 se fueron, fue récord, se fueron más de 15.000 millones de dólares en fuga de capitales. Entonces se desecha ese plan, el de la sintonía fina. También es cierto que gestionarlo, como les decía, es complicado. En febrero está la tragedia de Once, eso paraliza todo el tema también de quitar los subsidios al transporte. Lo descoloca al gobierno políticamente, que se encuentra después del 54, que creía que se llevaba todo por delante, está retrocediendo y estar sin entender bien qué pasó. Bueno, lo cierto es que se avanza en otra dirección, que es un poco la dirección que todos conocen y demás, y la dirección que se ha avanzado desde entonces, desde el punto de vista, es defensiva. Es tratar de postergar las cosas y tratar de estirar las definiciones lo más posible, bueno, y en este año electoral básicamente pasar la elección de octubre. Porque la fuga de capitales continúa y demás, y lo que hay que hacer es cerrar con el cepo al dólar la fuga de capitales, cerrar las importaciones porque la producción nacional no es competitiva y necesitamos los dólares para ahorrarlos, y básicamente, bueno, seguir pagando capital e intereses de la deuda con las reservas que caen fuertemente. Hay una caída muy fuerte de las reservas. Acá justo no tengo el gráfico, pero bueno, es muy fuerte la caída de las reservas desde diciembre del 2010. Argentina que tenía 52.000 millones de dólares de reserva, hoy tiene 37.000 millones de dólares de reserva. Y para que se dé una idea, en el 2010 teníamos más del 100%, es decir, al tipo de cambio que había en ese momento, las reservas alcanzaban para cubrir los pesos en circulación en más de un 100%. Hoy las reservas que hay, en términos de los pesos que hay en circulación, no alcanzan ni a cubrir el 35% de los pesos en circulación. Ojo, no es necesaria una convertibilidad del tipo de cambio oficial. Es decir, te quiero decir que si todos los argentinos van con el dólar a 5.40 a cambiarlo, no están los dólares en la reserva. Tendría que ser un dólar a 8.30 más o menos para que estén los dólares en la reserva. Pero eso es una lógica de la convertibilidad, no es necesario eso cuando hay tipo de cambio flexible, que es el nuevo modelo que se instaura después de la devaluación. Pero es una rémora que crean los argentinos. Estarán los dólares en el Banco Central, es una rémora. No es necesario que esté esa convertibilidad precisa, pero claramente erosionaste la confianza en el peso. A todos los problemas que ya tenías, a que se venía desgastando por el tema de la inflación, que 100 pesos del 2007 hoy equivalen a 30 pesos, a todos esos problemas le agregaste un problema adicional, que emitiste muchísimo y te comiste los dólares que había en las reservas. Es decir, hay mucho más peso en circulación y menos dólares en las reservas. Y eso genera mucha desconfianza y genera que vos tengas que mantener a rajatabla el cepo, porque no hay otra, a este dólar que mantener el cepo. Bueno, con ese panorama que unos después discutimos cómo se sale, a ver quién sale de esto, si va a ser Cristina después de octubre o el que venga después del 2015, hablemos un poquito de política. ¿Le parece? ¿Se puede hablar de política?
Bueno, los escenarios de agosto. ¿Qué se está discutiendo hoy en la política argentina? En este contexto económico, con todo esto que pasa. Lo que se está discutiendo en la política argentina es si Cristina conserva fuertemente el poder después de agosto y de octubre o se debilita y se abren otras opciones dentro del peronismo. Y el kirchnerismo, esto lo dicen todas las encuestas y no hay que ser demasiado avesado en la política para saber que va a perder por goleada en la ciudad de Buenos Aires, donde incluso puede llegar a... está peleando meter el senador de Filmu, la lista de diputados de Cabandía, esta última. Pero Filmu está peleando con Pino Solanas la senaduría, o sea, está complicada. Pierde por goleada, tengo entendido acá, en Santa Fe, donde también está tercero, o estará ahí segundo, pero muy lejos del primero, de Vina. En Córdoba y en Mendoza, en los grandes centros urbanos, y la clave es acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón electoral. Aún así, perdiendo por goleada en esas ciudades importantes y haciendo una elección pareja en la provincia de Buenos Aires, perdiendo como perdió Kirchner con De Narváez en Buenos Aires, va a ser la primera fuerza nacional entre el 35 y el 40% de los votos. Es decir, va a seguirse porque los votos del socialismo en Santa Fe no se pueden sumar con los de Macri en la ciudad, o los de la Sota en Córdoba, o los de Massa. Entonces va a seguir siendo la primera fuerza nacional. Pero la pregunta es si saca entre el 40 y 45, es decir, si logra superar ese 40%, ese techo del 40%, y la información que yo tengo es que si logra superar esto, el discurso instalar, vamos por más, vamos por la red,